Padre Celestial, venimos ante ti esta noche al comenzar las horas sagradas de tu santo día para agradecerte por una semana más llena de bendiciones. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros en el transcurso de los últimos días, en forma especial al estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, esta noche que tu Santo Espíritu nos acompañe como lo ha hecho en las presentaciones anteriores. Que podamos entender, recibir y compartir aquello que vamos a estudiar. Te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. Esta noche vamos a estudiar el tema el santuario en el libro de Apocalipsis. Y quiero comenzar mencionando que es imposible entender el libro de Apocalipsis al menos que entendamos el santuario. Porque el libro de Apocalipsis se centra en el santuario. Por esa razón muchas personas no entienden el libro de Apocalipsis. Porque no entienden el santuario, que es la base del libro de Apocalipsis. Ahora, en Juan 14, 1 al 3, se nos dice, y aquí está hablando Jesús: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, Jesús le dice a sus discípulos. Ahora, muchas personas piensan que cuando Jesús dice en la casa de mi Padre muchas moradas hay, que Jesús fue al cielo para construir casas. Pero en realidad Jesús no fue al cielo a construir casas. Porque el tiempo del verbo lo dice claramente: cuando Jesús habló, las casas estaban allí ya. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, no habrá. Hay. Así que Jesús no fue al cielo para construir casas. Y entonces el pasaje sigue diciendo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y nuevamente, muchas personas piensan que Jesús fue al cielo para preparar un lugar bien bonito para nosotros, sembrando árboles y construyendo casitas, etc. Yo no dudo que el lugar que Cristo está preparando va a ser muy hermoso, pero hay algo más profundo que sencillamente Jesús fue a preparar un lugar bonito para nosotros. En realidad, lo que quiso decir Jesús es que Él fue al cielo y su obra en el cielo, en el santuario, prepara el lugar para nosotros. Es decir, es su obra en el santuario lo que prepara el lugar. No está hablando en realidad de preparar un lugar físico muy hermoso, aunque vamos a vivir en un lugar muy hermoso. Jesús no necesita 2000 años para sembrar árboles, ni para preparar un lugar muy hermoso. Génesis dice que lo hizo en 6 días aquí en la tierra. Y si quisiera, podría hacerlo instantáneamente. Así que hay algo más profundo en Juan 14, 1 al 3, que Jesús yendo al cielo para preparar un lugar bonito. En realidad, es la obra de Cristo en el santuario celestial, lo que Él desempeña allí, que prepara el lugar para el pueblo de Dios. Y mientras tanto, en la tierra, el pueblo se prepara para el lugar. Es decir, Jesús en el cielo prepara el lugar y nosotros aquí nos preparamos para ir al lugar por medio de la obra del Espíritu Santo. Ahora, para beneficio de aquellas personas que no han podido estar en noches anteriores, las 2 noches anteriores,
quiero hacer un repaso de los pasos de Jesús a través de su casa, a través del santuario. Yo sé que durante la semana es difícil llegar. No, yo me estoy quedando en un hotel cerquita de aquí y nos echamos 15, 20 minutos a veces, nada más para llegar unas pocas cuadras. Así que yo sé que la lucha es grande y muchos no han podido asistir durante las últimas 2 reuniones. Así que vamos a hacer un repaso de los 7 pasos de Jesús a través de su casa. ¿A dónde comienza el proceso para los que han estado aquí? Comienza en el campamento. ¿Y qué hace Jesús en el campamento? En el campamento vive una vida perfecta para ofrecerle perfección a la ley, porque nosotros no podemos. Vivió la vida perfecta para nosotros. Luego nos movemos ¿a dónde? Nos movemos al altar del sacrificio. ¿Qué hizo Jesús en el altar del sacrificio? Los pecados del mundo fueron colocados sobre él y Jesús sufrió el castigo que nosotros debemos sufrir. En el campamento vivió una vida perfecta. En el atrio, el Señor Jesucristo en el altar murió cargando los pecados del mundo. Y luego, ¿a dónde se mueve Jesús? Jesús se mueve luego a el lavacro o la fuente. ¿Y qué representa el lavacro o la fuente? Representa la resurrección de Jesús. Porque si Jesús hubiera quedado muerto, entonces no puede cumplir la siguiente función. Tenía que resucitar de los muertos. Así que el lavacro o la fuente representa la resurrección de Cristo. Y luego, ¿cuál es el cuarto paso? El cuarto paso es cuando Jesús pasa del atrio al lugar santo. Ya entra al santuario celestial. El atrio es la tierra, porque el Señor Jesucristo en el campamento vivió en la tierra. En la cruz estaba en la tierra. Su resurrección fue en la tierra. Pero luego, a partir del lugar santo, que es el santuario celestial, Jesús entra al lugar santo del santuario celestial. Y el propósito es interceder por los que reclaman la vida y la muerte de Cristo en su lugar. Es decir, a través del arrepentimiento, la confesión del pecado, la fe en Cristo Jesús. Cuando venimos a Él arrepentidos, Él toma su vida y su muerte y nos lo pone a nuestra cuenta, de tal manera que somos aceptos en el amado y Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado, porque la vida de Cristo y su muerte nos son acreditados a nuestra cuenta. Así que Jesús intercede en el lugar santo, sirve como abogado, sirve como mediador en el lugar santo y mete los pecados al santuario de la gente que se arrepiente, confiesa sus pecados y los deposita ahí en el santuario por medio de la sangre de Cristo. ¿Y qué sucede con el santuario cuando los pecados entran al santuario? Sí, a través de la sangre, pero entran. ¿Qué pasa con el santuario? El santuario se contamina con el registro del pecado. Y por esa razón llega el momento en que tiene que haber un juicio para ver quiénes en verdad se arrepintieron, confesaron sus pecados y tuvieron fe en Jesús. Y todas esas personas, cuando son examinadas en el juicio, se determina que sus pecados van a ser borrados. ¿De dónde? Van a ser borrados del santuario. Para eso hay que hacer un juicio para determinar quién merece que sus pecados sean borrados del santuario y quiénes no merecen que sus pecados sean borrados del santuario. Y luego entonces los pecados son tomados, pecados que habían sido perdonados por medio de la sangre, pero que habían entrado al santuario por medio de la sangre, habían contaminado el santuario. Ahora, cuando termina el juicio, el día de expiación, el Señor Jesucristo toma todos esos pecados de los que verdaderamente recibieron a Jesús, los lleva y los coloca sobre la cabeza del macho cabrío Azazel, que representa a Satanás, el originador, instigador y perpetuador
del pecado en la tierra, el que últimamente es responsable por los pecados que el pueblo de Dios cometió, porque Él fue el que originó e instigó el pecado. Y entonces la Biblia dice que este personaje, Satanás, será desterrado, es decir, será exiliado a la tierra por 1000 años. Una tierra desordenada y vacía, desértica. Una tierra donde no hay habitantes, porque todos los que apoyaban a Satanás mueren cuando Jesús venga por segunda vez. Es decir, ahora Él tiene que quedarse aquí 1000 años para contemplar el fruto de su obra. Y luego, después de los 1000 años, la Biblia nos dice que Satanás, sus ángeles, los impíos, serán destruidos por fuego que desciende del cielo. Y entonces Jesús tomará el último paso. El último paso es que vendrá finalmente a vivir en el campamento donde vivimos nosotros, a donde comenzó su obra, y habitará con nosotros en nuestro campamento por los siglos de la eternidad. Ese es el proceso de la salvación. La salvación no es solo un evento. Así Cristo murió en la cruz, ya se salvó todo el mundo. No. El plan de la salvación tiene varios pasos, cada uno indispensable. La vida de Cristo es indispensable, porque si Jesús no vive una vida perfecta, su sacrificio no es acepto. Si Jesús no vive una vida perfecta y no muere, tampoco va a resucitar. Y si Jesús no resucita, no puede interceder. Y si Jesús no mete los pecados al santuario por su intercesión, entonces no hay forma de purificar esos pecados del santuario. Es decir, cada paso en el plan de la salvación es igualmente importante que los otros pasos. Para la mayoría de los cristianos, la cruz es lo más importante y es lo único. La cruz es vital, no me entiendan mal, la cruz es importantísima, pero todos los otros pasos de Jesús son igualmente importantes. Ahora, como les mencioné, esta noche vamos a estudiar el santuario, los pasos de Jesús en el libro de Apocalipsis. Y lo que es increíble, escuchen, es que el libro de Apocalipsis sigue el mismo orden de los pasos de Jesús que hemos estudiado. Es decir, desde el comienzo del libro hasta el fin del libro, encontramos en orden perfecto los pasos que Jesús toma a través del santuario en el plan de la salvación. Ahora vamos a empezar mencionando que lo que hizo Jesús en la tierra, su vida, su muerte y su resurrección, no se enfatiza mucho en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis menciona en el capítulo 1 estos pasos de Jesús que desempeñó en la tierra. Pero el énfasis de Apocalipsis no recae sobre lo que Jesús hizo, porque Apocalipsis fue escrito cerca del año 100 de la era cristiana, mucho después que Jesús había vivido, había muerto, había resucitado. Así que el enfoque de Apocalipsis no está primordialmente sobre lo que Jesús hizo, sino lo que Jesús fue al cielo a hacer en el lugar santo, su obra en el lugar santísimo y todos los otros pasos. Sin embargo, Apocalipsis 1 comienza haciendo referencias breves a la muerte y la resurrección de Cristo en la tierra. Vamos a anotar eso, Apocalipsis 1, y vamos a leer los versículos 4 hasta el versículo 6. Apocalipsis 1 y el versículo 4 al 6. Sí se menciona su vida, muerte y resurrección, pero se menciona de paso, no se enfatiza, porque ese no es el enfoque de Apocalipsis. El enfoque de Apocalipsis es la obra que hace Jesús a partir de cuando entra al lugar santo y el lugar santísimo, y luego sale del lugar santísimo y la ceremonia del macho cabrío azazel. Ese es el énfasis. Ahora, fíjense lo que dice Apocalipsis 1 y el versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir,
y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. Ahora escuchen esta expresión, el primogénito de los muertos. ¿A qué se refiere eso? A la muerte de Cristo, ¿verdad? El primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Ahora fíjense del tiempo de los verbos que vamos a leer. El que nos... ¿Qué? ¿En qué tiempo está ese verbo? Pasado. Juan está diciendo, el que nos amó, y luego dice, ¿qué cosa? Nos amó y nos lavó. ¿Y cómo nos lavó? De nuestros pecados con su sangre. Es decir, eso estaba ¿cuándo? En el pasado. Está haciendo una referencia breve a la muerte y la resurrección de Jesús. Así que dice, nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y luego, al final del capítulo 1, en los versículos 17 y 18, nuevamente se menciona la vida, ¿se entiende? Porque si Jesús muere, vivió, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Vamos a leer Apocalipsis 1, 17 y 18, para que vean que al comienzo del libro se hace referencia a la obra que hizo Cristo en la tierra. Sí, Él vivió, Él murió y Él resucitó. Pero eso está en el pasado cuando Juan escribió el libro. Juan se enfoca primordialmente en lo que hace Jesús después de su ascensión al cielo. Dice en el versículo 17, hablando de Juan, quien vio en visión a Jesús, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. ¿Se menciona la vida de Jesús? Sí. ¿Se menciona la muerte de Jesús? Sí. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Es decir, estuve vivo, morí y resucité. Yo pregunto, ¿son esas las 3 primeras funciones de Jesús en el santuario? Está relatando al comienzo de Apocalipsis los primeros 3 pasos de Jesús: su vida, su muerte y su resurrección, representado por el campamento, el altar del sacrificio y el lavacro. Pero el énfasis de Apocalipsis es la obra de Cristo en el lugar santo, luego el lugar santísimo, termina la obra en el lugar santísimo, sale de allí, coloca los pecados sobre Azazel y luego viene a morar con el pueblo de Dios por la eternidad. Eso es lo que vamos a ver. Los pasos de Jesús siguen el orden del libro de Apocalipsis. Por eso las iglesias no entienden Apocalipsis, porque ellos no entienden el proceso de la salvación que nosotros hemos mencionado. Se enfocan solo en la cruz de Jesús. Sí, Cristo murió en la cruz y nos salvó, y punto final y ya. Pero no enfatizan la importancia de la vida de Jesús, la resurrección de Jesús, la intercesión de Jesús, el juicio que se hace en el santuario celestial, cómo el pecado se saca del santuario, cómo Cristo va a venir a vivir con nosotros eternamente aquí en esta tierra renovada y creada de nuevo. Hay tantas cosas que las iglesias no enfatizan, porque están enfocados solo en uno de los pasos, el paso de la cruz. Ahora queremos estudiar primero la obra de Cristo en el lugar santo. Ya vimos que hay referencia a la vida. Yo estuve vivo, morí, resucité. El capítulo 1 de paso no se enfatiza, pero se menciona. Pero el resto del libro enfatiza la obra de Cristo en el lugar santo y el lugar santísimo. Vamos a Apocalipsis 1 y el versículo 12 y 13. Ahora, debo decirles, para que personas que desconocen el santuario, en el lugar santo, a donde fue Jesús cuando ascendió, había 3 muebles. En el sur del santuario, del lugar santo, estaba el candelabro. Tenía 7 brazos. El sacerdote le metía aceite y luego encendía las 7 lámparas. En el norte del lugar santo se encontraba la mesa
de los panes de la proposición o los panes de la presencia. Había 2 pilas de panes, 6 en cada pila. Y luego hacia el occidente, hacia el lugar santísimo, se encontraba el altar de incienso, el altar de oro de incienso. Y vamos a encontrar ahora en los próximos minutos que desde Apocalipsis 2 hasta Apocalipsis el capítulo 11 y el versículo 19, Jesús se mueve a los 3 muebles del lugar santo. En las iglesias, las 7 iglesias, está entre los candeleros. Vamos a ver que en los sellos está en la mesa de los panes. Y en las trompetas está en el altar de incienso. Es decir, la obra de Cristo en el lugar santo se enfatiza desde el capítulo 2 hasta el capítulo 11 y el versículo 18. Ahora, con eso en mente, vamos a Apocalipsis 1 y el versículo 12 y el versículo 13. Dice aquí Juan: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Cristo. Cristo muchas veces se refirió a Él mismo como el Hijo del Hombre. Es decir, los 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros está uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñidos por el pecho con un cinto de oro. De esa manera vestía el sumo sacerdote en Israel. Es decir, este retrato de Jesús que ve Juan es de Jesús sirviendo en el lugar santo del santuario como sumo sacerdote después de su ascensión. Ahora, debo mencionarles, y esto es muy importante, que en el cielo los candeleros son literales. Es decir, en el santuario celestial hay 7 candeleros con aceite que arden. Pero en la tierra, escuchen bien, en la tierra los 7 candeleros simbolizan algo. En el cielo son literales, pero en la tierra son simbólicos. Y ustedes dicen: pastor, ¿simbólicos de qué? Bueno, vamos a ver en primer lugar qué simbolizan o representan los 7 candeleros en la tierra. Recuerden que en el cielo son literales, con aceite literal, arden literalmente, Jesús camina literalmente en medio de ellos. Pero esos 7 candeleros allá literales representan una realidad espiritual en la tierra. Noten Apocalipsis, el capítulo 1, nuevamente, y vamos a leer el versículo 20. Apocalipsis 1 y el versículo 20. Aquí se va a explicar qué representan las 7 lámparas. Dice allí: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y ahora viene la parte clave: y los 7 candeleros que has visto son, ¿qué cosa? Son las 7 iglesias. Así que Jesús camina entre 7 candeleros literales en el santuario celestial. El santuario celestial es literal. Las lámparas tienen aceite, porque se usaba aceite para las lámparas, y las lámparas arden. Pero esas lámparas literales en el santuario celestial representan en la tierra, o simbolizan en la tierra, ¿qué cosa? Las 7 iglesias. Pero ahora necesitamos entender otro asunto. Las 7 iglesias que se mencionan en el Apocalipsis 2 y 3 eran iglesias literales en Asia Menor. Es decir, esas iglesias existían literalmente en el territorio de Asia Menor. Pero las 7 iglesias de Asia Menor representaban 7 períodos de la historia de la iglesia cristiana. Éfeso representaba la iglesia apostólica. La palabra Éfeso significa deseable. La iglesia de Esmirna representa la iglesia perseguida por los emperadores romanos. La iglesia de Pérgamo
representa el tiempo de Constantino, cuando la apostasía empezó a penetrar a la iglesia. La iglesia de Tiatira representa las edades oscuras, cuando el papado dominó en la iglesia y martirizó a aquellos que no estaban de acuerdo con sus enseñanzas y sus prácticas. La iglesia de Sardis representa el periodo de la Reforma Protestante, cuando las iglesias empiezan a salir del periodo de apostasía. La iglesia de Filadelfia representa la iglesia que anunció que el juicio estaba por llegar. La iglesia que existió en los principios del año 1830, 1840, el movimiento milerita que anunció que la hora del juicio iba a llegar. Y entonces la iglesia de Laodicea es la última iglesia, representa la iglesia al final de la historia. Es decir, los candeleros en el cielo son literales. Hay candeleros literales allí, tienen aceite, arden literalmente, pero esos 7 candeleros representan en la tierra 7 iglesias que son literales en Asia Menor, pero esas 7 iglesias en Asia Menor representan 7 períodos en la historia de la iglesia cristiana. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿por qué razón es que Jesús camina entre los 7 candeleros? ¿Por qué camina allí? ¿Qué está haciendo Jesús entre los candeleros? Tenemos que regresar al Antiguo Testamento para entenderlo. Vayan conmigo a Levítico 24 y los versículos 1 al 4. Levítico 24 y el versículo 1 al 4. Está hablando aquí del sumo sacerdote Aarón. Algo que Aarón hacía cada mañana y cada tarde. Entraba al santuario, al lugar santo, para asegurarse de que las lámparas nunca se apagaran, de que siempre tuvieran aceite. Note lo que dice Levítico 24 y el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado, ¿qué cosa? Aceite puro de olivas, machacadas. ¿Y con qué propósito debía traer el aceite? Para hacer arder las lámparas continuamente. Las lámparas no se podían apagar. El propósito para el cual Aarón caminaba entre los candeleros era para despabilar las mechas y para estar seguro de que siempre había suficiente aceite para que las 7 lámparas nunca se apagaran. Sigue diciendo en el versículo 3: fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón. ¿Qué era Aarón? Sumo sacerdote. ¿Y a quién representaban Aarón? ¿A quién simbolizaba el sacerdocio de quién? El sacerdocio de Jesús. Así que dice, fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Ahora, ¿qué representa el aceite que está en las lámparas? El aceite que está en las lámparas representa ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Es decir, que en la tierra la iglesia tiene que tener ¿qué cosa? Tiene que tener el Espíritu Santo para impartir ¿qué? Para poder impartir luz, para dar testimonio de Jesús. La iglesia tiene que tener el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué camina Jesús simbólicamente en medio de las 7 iglesias? Porque Jesús quiere asegurarse que en toda etapa de la iglesia, desde los tiempos apostólicos hasta el final de la historia, la iglesia siempre tenga aceite y que nunca se apague la luz que imparte la iglesia. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Jesús camina entre los candeleros literales en el cielo. Allí hay candeleros de oro con aceite y arden y dan su luz.
Pero eso representa que el Señor Jesucristo, en la historia de la iglesia, el Señor Jesucristo está caminando en medio de la historia de la iglesia, asegurándose que la iglesia siempre tenga una porción del Espíritu Santo para que la luz de la iglesia nunca se apague. Ahora quiero leerles una cita hermosa, escrita por Elena White. Ella entendió muy bien el santuario. Por eso entendía Apocalipsis. Y Daniel también. En el libro Hechos de los Apóstoles, página 468, que es la historia de la iglesia primitiva, primordialmente la iglesia en el libro Hechos de los Apóstoles, es un comentario de ella. Ella explica cómo es que Jesús camina en medio de los candeleros. Dice así: se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su relación con las iglesias. ¿Qué significa que Cristo camina en medio de los candeleros? Significa su relación ¿con qué? Con las iglesias. Sigue diciendo: está en constante comunicación con su pueblo, conoce su real condición, observa su orden, su piedad, su devoción. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se le representa como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra. ¿Captaron eso? Lo leo de nuevo. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, literalmente, se le representa como caminando de aquí para allá en medio de sus ¿qué? De sus iglesias, de la historia de la iglesia. Sigue diciendo: con incansable desvelo y constante vigilancia, observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o si se apaga. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama languidecería y moriría. Pero él es el verdadero centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de la vida y la luz. ¿Están entendiendo? ¿A dónde fue Jesús cuando se fue al cielo? Al lugar santísimo. Eso dicen las iglesias. La iglesia dice: Jesús cuando ascendió al cielo fue directamente al lugar santísimo. ¿Y el lugar santo qué? ¿Ustedes creen que Jesús vive su vida perfecta en el campamento? Luego entonces muere en el altar. Luego entonces resucita allí en el lavacro o la fuente y de repente ¡pum!, salta al lugar santísimo. No, tiene una obra que desempeñar el lugar santo. En las iglesias está entre los candeleros. Jesús fue al lugar santo del santuario celestial. Ahora fíjense qué interesante. Hubo un periodo de la iglesia cuando parecía que la luz estaba a punto de apagarse. Se conoce como las edades oscuras. ¿Han oído hablar de las edades oscuras? El periodo de dominio papal. La luz de la iglesia titiló. Y parecía que estaba a punto de desaparecer la verdad de Dios, aparecer los fieles. Pero saben, los valdenses, los albigenses, etcétera, tenían el aceite. En destierro sí, en exilio sí, pero la luz de la iglesia nunca se apagó. Dios tenía un pueblo en el exilio que compartió el Espíritu Santo e irradió la luz del Señor Jesucristo. Quiero leerles una cita que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 410. La escritora nuevamente enfatiza que el hecho de que Apocalipsis 2 y 3 dice que Jesús está entre los candeleros, significa que fue al lugar santo. Y vamos a encontrar en nuestra siguiente serie que Jesús está allí en el altar de incienso. ¿Y a dónde estaba el altar de incienso? En el lugar santo también. Ahora, esta es la cita. Los lugares santos del santuario celestial
están representados por los dos apartamentos del santuario terrenal. Ustedes recuerdan que el santuario terrenal era una maqueta del santuario celestial. Es decir, el santuario terrenal es una maqueta del celestial. Sigue diciendo, cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, contempló allí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. ¿Qué fue lo que vio Juan? 7 lámparas ardiendo enfrente del trono. Se está refiriendo a Apocalipsis, el capítulo 1 al 3. Sigue diciendo, vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro. Ahora va a citar Apocalipsis 8 y vamos a ir más adelante a eso. Dice, y vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos encima del altar de oro que estaba delante del trono. ¿A dónde estaba el altar de incienso en el santuario? En el lugar santo. Sigue diciendo, se le permitió al profeta contemplar el primer apartamento del santuario en el cielo. Y vio allí las 7 lámparas de fuego y el altar de oro representados por el candelabro de oro y el altar de incienso en el santuario terrenal. ¿Hay un santuario real en el cielo? ¿Dónde está el santuario más real? ¿En el cielo o en la tierra? Sí, porque algunos dicen el santuario terrenal era un santuario material y real, pero el santuario celestial es simbólico. Yo les pregunto, ¿qué es más real? ¿Un poste o la sombra del poste? Para ser craso. ¿Usted puede tener una sombra sin tener una realidad que proyecta la sombra? No. Y en Hebreos 8, 1 y 2 dice que el santuario terrenal era una sombra del santuario celestial. El santuario real está en el cielo. El santuario concreto está en el cielo. La sombra que quería enseñar cosas celestiales estaba en la tierra. ¿Les quedó claro el asunto de los candeleros? ¿A qué fue Jesús? Jesús fue al lugar santo para asegurarse de que la iglesia siempre tuviera el Espíritu Santo y siempre reflejara su luz al mundo. Durante el periodo de dominio papal parecía que se iba a apagar la luz, pero a través de los valdenses, los albigenses y otros que tuvieron que huir de la persecución, siempre la luz estuvo presente, aunque titiló, porque Jesús estaba caminando en medio de la historia de la iglesia en cada una de sus etapas. Ahora vamos a la siguiente sección de Apocalipsis, los sellos. Ahora, la primera mitad de Apocalipsis tiene, en primer lugar, 7 iglesias, luego vienen 7 sellos, luego vienen 7 trompetas. En realidad, cada una de estas series describe la historia de la iglesia desde los días apostólicos hasta el fin de la historia, desde diferentes perspectivas. Cada serie agrega detalles que no están en la serie anterior. Eso es un fenómeno que se ve muy a menudo en las profecías. Por ejemplo, Daniel 2 se repite en Daniel 7, eso se repite en Daniel 8 y 9 y se repite de nuevo en Daniel 11 y 12. Es un fenómeno que aparece muy comúnmente en las profecías apocalípticas de la Biblia. La repetición, ciclos repetitivos. Así que los sellos repiten nuevamente la historia de la iglesia, pero desde una perspectiva distinta. Ahora, la pregunta clave es, ¿a dónde está Jesús? ¿En qué mueble está Jesús en la serie de los sellos, en el lugar santo? Ahora, quiero decirles que el libro de Apocalipsis no dice explícitamente que Jesús estaba en la mesa de los panes de la proposición durante la serie de los sellos. La Biblia no lo dice explícitamente. Y es interesante que el espíritu de profecía tampoco menciona la mesa de los panes. En las trompetas se menciona explícitamente el altar de incienso. En Apocalipsis 1 al 3, entre los candeleros, se menciona específicamente los candeleros. Pero en la serie de los sellos no se menciona explícitamente la mesa de los panes. Pero podemos estar seguros que en la serie de los sellos el Señor Jesucristo está
allí en la mesa de los panes de la proposición. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Hay varias razones. Les voy a compartir las razones. Primero vamos a definir qué representan los panes. Eran panes sin levadura los que se ponían, 2 pilas de 6 en una mesa. ¿Qué representa simbólicamente el pan? El pan representa la palabra de Dios. En Deuteronomio 8, 3 y 4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan sin levadura representa personalmente a Jesús, pero Jesús se refleja en la palabra escrita, representa la palabra escrita. Y es sin levadura porque la Biblia es pura y Jesús no tiene ¿qué? Jesús no tiene pecado. Así que el pan que estaba sobre la mesa de los panes de la proposición representa la Biblia, representa la palabra escrita de Dios. Ahora yo les voy a mostrar que la mesa de los panes de la proposición o los panes de la presencia representa el trono de Dios en el lugar santo. Eso es lo que vamos a ver ahora. La mesa de los panes representa el trono de Dios en el lugar santo. Vamos a examinar la evidencia para eso. En primer lugar, ¿en qué dirección del compás quedaba el trono de Dios o queda el trono de Dios? No hay razón para dudar en qué dirección del compás está el trono de Dios. En Isaías 14, 13, hablando de Lucifer, el que originó el pecado en el cielo, dice que él quería quitarle el trono de Dios que quedaba ¿dónde? A los lados del norte. Es decir, el trono de Dios está en el norte, a donde quedaba la mesa de los panes de la presencia, de la proposición. Quedaba en el norte. Ahora, hay otro detalle que es muy interesante. Por eso digo, la mesa de los panes representa el trono de Dios en el lugar santo. Jesús está en la mesa de los panes durante el periodo de la historia de la iglesia, en el lugar santo. La expresión panes de la presencia o panes de la proposición se compone de 2 palabras hebreas. La palabra lahem, que significa pan, y la palabra panim, que significa presencia o rostro o persona, se traduce en el Antiguo Testamento. Se podría traducir los panes de la persona, o los panes de la presencia, o los panes del rostro. Es decir, la presencia de Dios en el lugar santo, ¿a dónde se encontraba? Se encontraba en la mesa de los panes de la proposición. Otro detalle interesante es que en el santuario había varios muebles, pero había un solo mueble que tenía 2 coronas en la parte de arriba. El altar de incienso tenía una sola corona, el arca del pacto tenía una sola corona, pero la mesa de los panes tenía 2 coronas que rodeaban la parte superior de la mesa. Ahora, ¿qué representa una corona en la Biblia y también en nuestro modo de pensar? ¿Qué representa? ¿Quiénes usan coronas? Los reyes usan coronas. ¿Por qué 2 coronas rodeando la mesa de los panes de la proposición? Además de eso, hay otro detalle muy interesante, y es que había 2 pilas de panes. Qué interesante. A los lados del norte, los panes de la presencia o del rostro, y luego entonces tenemos 2 coronas. Coronas representan realeza, y entonces tenemos 2 pilas de panes. Ahora escuchen. ¿Quién envió Jesús al mundo? El Padre. Jesús constantemente dijo, mi Padre me mandó. Entonces, ¿quién mandó el maná? Jesús dijo, yo soy el maná que he venido del cielo. Dice, mi Padre os da maná. Yo pregunto, ¿el Padre está involucrado en dar pan? ¿Y quién es el pan? Jesús es el pan. Los 2 están involucrados en el pan. El Padre lo da y Jesús es el pan.
Por eso hay 2 pilas de panes en la mesa de los panes de la proposición. Otra evidencia, y esta es la más contundente, es que la Biblia nos dice a dónde fue Jesús cuando ascendió al cielo a su Padre. Nos dice explícitamente que se sentaron en el trono 2. En Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere, yo le daré que se siente en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿A dónde se ubicó Jesús cuando fue al cielo? Se ubicó en el trono con su Padre, según la Biblia. Y el único mueble en el lugar santo que puede cuadrar con eso es la mesa de los panes. 2 coronas, 2 personajes reales, 2 pilas de pan. El Padre da el pan y el Hijo es el pan. La mesa de los panes a los lados del norte se llaman los panes de la presencia, porque la presencia de Dios se encuentra allí. Y Apocalipsis 3:21 explícitamente dice que Jesús se sentó con su Padre en el trono. Y vez tras vez dice que Jesús está sentado ¿dónde? A la diestra del Padre. Es decir, la mesa de los panes, por varias evidencias, representa el trono de Dios en el lugar santo. Y yo sé que algunos están pensando, pero pastor, el arca del pacto es el trono de Dios. Sí, el arca del pacto es el trono de Dios en el lugar santísimo. Pero si ustedes leen la Biblia con cuidado, van a encontrar que el trono de Dios tiene ruedas. El trono de Dios es movible, no está estático. ¿Recuerdan que estudiamos Daniel 7? Déjenme mencionar algo sobre Daniel el capítulo 7, muy interesante. En Daniel capítulo 7 dice que el Padre, el anciano de días, se mueve y se sienta. ¿A dónde se sienta? En un trono. ¿Dónde estaba sentado antes de que se sentara en ese trono? Pues tiene que haber estado sentado en otro trono. Porque vino, dice el anciano de días, vino. Tiene que haber venido de un lugar a otro. Y luego dice que el carruaje que movió a Dios el Padre, o al anciano de días, vino, regresó, el Hijo del Hombre se montó en el carruaje con ruedas, y los ángeles lo llevaron allá a donde había sido llevado el Padre. Yo pregunto, ¿hubo movimiento de un lugar a otro? Claro que sí. Ahora, permítame leerles una cita muy interesante en el libro Primeros Escritos, páginas 54 y 55. Quiero decirles algo en cuanto muchas personas, cuando se habla de Elena White, dicen, esa es la mujer que le agrega a la Biblia y tiene cosas que no están en la Biblia. Yo les digo una cosa, los desafíos de que ustedes lean los escritos de esta escritora, porque es increíble la armonía que ella tiene con la Sagrada Escritura. 2 años y medio de educación primaria. Y escribió más de 100,000 páginas exponiendo la Biblia, ampliando, no agregándole a la Biblia. La Iglesia Adventista no se basa en los escritos de Elena White. La Iglesia Adventista puede comprobar todas sus doctrinas de la Biblia, pero tenemos este precioso regalo que nos ha dado Dios para expandir, ampliar y explicar más plenamente lo que ya se encuentra en la Sagrada Escritura. Permítame leerles esta cita, Primeros Escritos 54 y 55. No está inventando, está usando la escena de Daniel 7 que yo les acabo de describir y que estudiamos una mañana acá, ayer en la mañana. Aquí viene la cita. Vi un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. ¿Qué vio ella? Un trono. ¿Quiénes estaban en el trono? El Padre y el Hijo. ¿Le está agregando a la Biblia? ¿Le está agregando a la Biblia? No. Porque Apocalipsis 3:21 dice que Jesús, cuando fue al cielo, se sentó con su Padre en el trono. Está a la diestra del Padre. Sigue diciendo, me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Ahora escuchen. Vi al Padre levantarse del trono. ¿Cuántos había en el trono? 2. Vi al Padre levantarse del trono
y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo al interior del velo y se sentó. Ahora, si entró al lugar santísimo, ¿a dónde estaba antes? Tiene que haber estado en el lugar santo. ¿En qué mueble? Por las evidencias, la mesa de los panes de la presencia. Ahora, sigue escribiendo. Entonces Jesús se levantó del trono. Y luego entonces habla de personas que estaban ahí adorando. Dice, la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con él. No vi ni un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó. Y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas porque no mantuvieron sus ojos en Jesús. Sigue diciendo, los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él, mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir, aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Eso está en Daniel 7, dice que el Hijo del Hombre va al Padre para recibir el reino. Lo vimos en el tema, no ayer en la mañana. Sigue diciendo, aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas. ¿Recuerdan que estudiamos eso los que vinieron por la mañana? Regresaré de las bodas, dice, y os recibiré a mí mismo. Después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Lean Daniel 7 y van a ver que lo que ella está diciendo está en Daniel 7. Ella no está creando nada que no está en la Biblia. Entonces yo pregunto, ¿a dónde estaban sentados el Padre y el Hijo cuando Jesús ascendió al cielo? ¿En qué apartamento? En el lugar santo. ¿A dónde se movieron más adelante según Daniel 7? Pues tiene que haberse movido al lugar santísimo porque no hay más apartamentos. Y si se movieron al lugar santísimo, tiene que haberse movido al lugar santo, porque en el cielo el santuario tiene solamente 2 apartamentos. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, durante el periodo del tercer sello, había una tremenda escasez de pan. Ustedes pueden leer allí, dice que estaba carísima la cebada, carísimo el trigo. Yo pregunto, ¿qué sucede cuando algo se pone súper caro? Es porque hay ¿qué? Porque hay escasez de ese producto. En Israel se usaba la cebada, que era una cosecha en la época de la primavera, en la época de la Pascua, se usaba para hacer pan. Y luego en la fiesta de Pentecostés era la cosecha de trigo. Es decir, en Israel se usaba cebada y trigo para hacer pan. Pero durante el periodo del tercer sello, que representa el mismo periodo de las edades oscuras, el periodo del dominio papal, escaseó el pan. ¿Qué hizo la iglesia romana durante su periodo de dominio? Prohibió ¿qué cosa? Prohibió la Biblia. Bajo pena de castigo. Algunas personas murieron por tener ejemplares de la Biblia. El pan no desapareció. El pan escaseó, estaba caro. Los valdenses, por ejemplo, que les tocó irse al exilio allá en el Piamonte, en el norte de Italia, ellos eran mercaderes y escribían porciones de la escritura en papelitos. Y cuando viajaban y encontraban a una persona que estaba hambrienta de la palabra de Dios, le compartían el pedacito de papel con el texto bíblico para que ellos pudieran leer una porción de la Biblia, porque la iglesia durante esa época prohibía la Biblia estaba escasa. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, tenemos que movernos a la siguiente serie, la serie de las trompetas. En la serie de las trompetas, el Señor Jesucristo está en el altar de incienso.
¿Están viendo aquí la secuencia? Primero, vivió. Segundo, ¿qué? Murió. Luego dice que, capítulo 1, resucitó. Luego, ¿a dónde fue? A donde están los candeleros. ¿Para asegurarse de qué? De que la iglesia siempre irradiara la luz teniendo el Espíritu Santo. Escaseó, titiló la luz, pero no se apagó. Luego se la encuentra ¿dónde? En la mesa de los panes de la proposición. ¿Cuál es su propósito? Asegurarse de que en la iglesia nunca falte pan, nunca falte o desaparezca la palabra de Dios. Y luego entonces el hacer de las trompetas lo encontramos en el altar de incienso, los 3 muebles del lugar santo. Vamos a hablar un poco del altar de incienso. Vamos a Lucas 1 y el versículo 8 al 10. Lucas 1 y el versículo 8 hasta el versículo 10. Es muy interesante este pasaje. Está hablando del padre de Juan el Bautista, Zacarías. Zacarías le tocaba su turno de ofrecer incienso en el santuario. Y quiero que noten algo muy interesante. Mientras Zacarías está ofreciendo incienso en el altar de oro, el pueblo está afuera orando. Vamos a encontrar que el incienso se relaciona con la oración. El incienso se relaciona con la oración, pero el incienso no es la oración. Tenemos que ser más explícitos, más específicos. Ahora, ¿cómo se acerca la gente a Dios? La gente se acerca a Dios a través de ¿qué? De la oración, exactamente. Ahora, vamos a notar en Lucas 1, 8 al 10, que se encuentra el incienso, símbolo, y luego está la gente orando, y el símbolo se relaciona con eso. Dice en Lucas 1, 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte, es decir, le tocó su turno, ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. ¿Y qué estaba haciendo la gente? Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Está ofreciendo incienso en el santuario y mientras tanto la gente está afuera orando, que está relacionado con el incienso. Ahora vamos a leer el Salmo 141 y el versículo 2, donde nuevamente la oración se relaciona con el incienso. La oración no es el incienso. Tenemos que ser más específicos. En un momento les voy a mostrar bíblicamente eso. Pero vamos a notar el Salmo 141, 2, a donde claramente, nuevamente la oración se relaciona con el incienso. Dice allí, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Con qué se relaciona el incienso? Con la oración. Pero ahora vamos a leer Apocalipsis 8, 3 y 4, que es el comienzo de las 7 trompetas, a donde está Jesús cuando comienzan las 7 trompetas. Dice en Apocalipsis 8 y el versículo 3 y el versículo 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Aquí Jesús está en el santuario celestial, según dice esto, se para delante del altar, tiene un incensario de oro y se le dio, ahora escuchen con cuidado, se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Les pregunto, ¿el incienso representa la oración? No. ¿Qué se hace con el incienso? Se le añade a la oración. Note lo que dice el versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Así que, aunque el incienso se relaciona con la oración,
El incienso no es la oración, se entremezcla con la oración. Ahora, ¿qué es eso que se entremezcla el incienso con la oración? Yo pregunto, ¿qué es lo que hace que nuestras oraciones sean agradables ante Dios? Los méritos de la sangre de Jesús. Permítame leerles otra vez una cita de la misma escritora. Por eso yo les digo, la gente la critica mucho, va al internet y encuentra toda clase de ataques que se hacen contra esta escritora. Pero el problema es que nunca la leen. La critican, pero no la leen. Es increíble cómo amplía lo que encontramos en las escrituras. Dice en el libro, una matutina, Hijos e hijas de Dios, página 24, lo siguiente: Cristo se ha comprometido a ser nuestro sustituto y garante. ¿A qué se ha comprometido Jesús? ¿A ser nuestro qué? ¿Qué es un sustituto? Alguien que ocupa nuestro lugar. ¿Y qué es un garante? Una garantía. ¿Cuál es nuestro representante, nuestro sustituto y nuestra garantía? Jesús. Sigue diciendo, Cristo se ha comprometido a ser nuestro sustituto y garante. Y no pasa por alto a nadie. Ahora, ¿recuerdan la ilustración que di del banco? Un magnate que deposita un capital sin límites en un banco que la gente puede venir a reclamar. Ahora escuchen esto. Hay un fondo inagotable. ¿Qué es inagotable? ¿Qué significa inagotable? No se acaba. Hay un fondo inagotable de obediencia perfecta que proviene de su obediencia. ¿Qué es el fondo? La obediencia de Jesús. ¿Cuánto hay en el fondo? Hay un fondo inagotable de obediencia perfecta de Jesús. Sigue diciendo, en el cielo, sus méritos, es decir, los méritos de Jesús, su abnegación y su sacrificio propio se atesoran como incienso que se ofrece juntamente con las oraciones de su pueblo. ¿Qué es el incienso? Los méritos de Jesús, su abnegación y su sacrificio propio, su vida perfecta. Sigue diciendo, cuando las oraciones sinceras y humildes, ¿qué clase de oraciones? Sinceras y humildes de los pecadores ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla con ellas los méritos de su propia vida perfecta de obediencia. Nuestras oraciones, sigue diciendo, nuestras oraciones resultan fragantes gracias a este incienso. Cristo se ha comprometido a interceder en nuestro favor y el Padre siempre oye al Hijo. Yo no puedo venir al trono de Dios y decirle, acéptame. Porque el Padre dice, pero tú eres un pecador y la paga del pecado es muerte. Pero cuando yo recibo a Jesús como mi Salvador personal y oro a Jesús, el Señor Jesucristo dice, Padre, este individuo se arrepintió, confesó su pecado y confió en mí. Padre, por favor, con la oración que él elevó, mezcla tu vida perfecta de obediencia y acepta mi vida de obediencia en su lugar. Y somos aceptos en el amado. Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado, porque nuestra oración va mezclada con la fragancia de los méritos de Cristo Jesús. ¿Están entendiendo? Vamos lento pero seguro. ¿Se puede entender Apocalipsis sin el santuario? Imposible. Por eso es que la mayoría de las iglesias del mundo no entienden Apocalipsis, especulan y dicen esto significa esto, eso significa lo otro, porque están tomando cada parte separada de la otra. Pero en Apocalipsis hay una secuencia. Sí, yo sé, pero me falta mucho. Tengamos paciencia, porque es que yo quiero cubrir todo. ¿Quieres cubrir todo el material?
Bueno, por lo menos 5 o 6 quieren. Sí, porque solamente hemos hablado del lugar santo y el atrio. Todavía tenemos que hablar del momento cuando cesa la intercesión de Cristo en el santuario. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 11 y el versículo 19. Ahora vamos a hablar del momento cuando Jesús se mueve al lugar santísimo. Apocalipsis 11, 19. Aquí terminan las series. Hemos visto las iglesias, los sellos y las trompetas. Ahora en el 11, 19, ahora hay una nueva escena del santuario. Y fíjense lo que dice en el 11, 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Si el templo fue abierto en el cielo, antes tenía que haber estado. No necesitan tener la sabiduría de Salomón para entender eso. El templo de Dios fue abierto en el cielo. Ahora permítanme mencionarles esto. La palabra templo se usa 16 veces en el libro de Apocalipsis. Y siempre se refiere al lugar santísimo del santuario celestial. Era el lugar a donde se purificaba el santuario. El lugar a donde se hacía el juicio de Israel. Es decir, ahora cuando se abre el templo va a comenzar ¿qué? El juicio o la purificación del santuario. Después que hemos visto los candeleros, la mesa de los panes y el altar de incienso. Es la siguiente función de Jesús en el santuario. Y usted dice, ¿cómo sabe que este templo es el lugar santísimo? Terminamos de leer el versículo. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Y qué se vio? El arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande ¿qué? Y grande granizo. ¿Ve qué interesante? Ahora se abre el santuario, se abre el lugar santísimo donde está el arca del pacto. ¿Y qué va a comenzar allí? Va a comenzar el juicio, va a comenzar la purificación del santuario. Yo pregunto, ¿es el siguiente paso de los pasos de Jesús que hemos estudiado? Es el siguiente paso. Y Apocalipsis sigue el orden exacto y el orden preciso. Ahora, ¿saben algo interesante? Después de 1844, cuando los que quedaron fieles de ese movimiento, aunque quedaron chasqueados porque Jesús no vino como esperaban que viniera, los fundadores de la iglesia adventista, los pioneros de la iglesia adventista estudiaron con más detenimiento y más cuidado las profecías de la Biblia. Y descubrieron este versículo. Que Jesús, en vez de venir a esta tierra en 1844, el Señor Jesucristo entró al lugar santísimo para cumplir una labor en el lugar santísimo, porque ese es el siguiente paso en el santuario. Y dicen, ¿cómo podemos decir que Cristo vino a la tierra, iba a venir a la tierra en 1844 y no había hecho su labor del lugar santísimo? Y por lo tanto, ellos empezaron a estudiar el santuario y estudiaron específicamente el lugar santísimo. Y poco después de 1844 descubrieron grandes verdades en el lugar santísimo. Yo pregunto, ¿qué estaba dentro del arca del pacto? Los 10 mandamientos. ¿En el cielo están los 10 mandamientos en el arca? Sí, porque el santuario terrenal era una copia del celestial. Dijeron entonces la ley de Dios no fue clavada en la cruz, porque está en el lugar santísimo. Y luego dijeron, pero mire, ¿qué está en el centro de los 10 mandamientos? El sábado. Tenemos que guardar el sábado. Dijeron que porque está en la ley. Y la ley que está en el santuario celestial es el original. Y en la tierra las tablas de la ley eran una copia del celestial. Tenemos que guardar el sábado. No entendíamos eso antes. Y luego se dieron cuenta que dentro del arca del pacto estaba un pote de maná. Y Dios quiso enseñar, recalcar la importancia de guardar el sábado. Pueden ir a Éxodo 16, el episodio del maná. No caía maná el sábado. Y el maná estaba en el lugar santísimo. Se recalcó y se subrayó la importancia del sábado. Y luego se dieron cuenta también que el maná en el libro de Números, el capítulo 11. Dios quiso enseñarle a Israel una vida saludable.
Pero ¿qué quiso el pueblo? Dios dio maná porque era un alimento completo, saludable, que promovía la salud. Era vegano. Tenía todos los elementos que Dios dio originalmente al hombre. Pero ¿qué dijo Israel? No, estamos cansados del maná. Queremos comer ¿qué cosa? Lo que comíamos cuando estábamos en Egipto, cuando estábamos en el mundo. Ahora yo pregunto, ¿qué dice el mundo cristiano de la ley? No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley fue clavada en la cruz, porque no han entrado al lugar santísimo. ¿Qué dicen del sábado? El sábado era para los judíos. No entienden porque no han entrado al lugar santísimo. ¿Qué dicen en cuanto a los principios de la salud? Lo que se puede comer y lo que no se puede comer. Dicen, la oración santifica el chancho. Porque no han entrado al lugar santísimo. ¿Qué dicen del juicio? Dice, cuando una persona se muere, ese es el juicio. Si fue buena, se va para el cielo. Si fue mala, se va para el infierno. Y si fue medio mala, para el purgatorio. Entonces, para ellos el juicio es cuando una persona se muere. Pero la Biblia dice que el juicio se hace en el cielo. Y comienza en 1844 y transpira, terminando con los que están vivos. El mundo cristiano no entiende nada de esto. Porque se quedan en el atrio, en la cruz. Y no siguen los pasos de Jesús a través del santuario. No se dan cuenta que Jesús ahora está en el lugar santísimo del santuario celestial. Y no ven las verdades que se hallan sentadas en el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Están entendiendo lo que estamos estudiando? Ahora el siguiente paso, si me dan unos minuticos más, es que tenemos bautismos. Pero como hoy es viernes y mañana no hay trabajo, proclamo una vigilia. Ojalá que no me cuelguen por eso. Yo sé que tienen problemas con transporte, pero yo estoy seguro que los pastores van a estar dispuestos de hacer varias carreras gratis, pues no pueden cobrar los sábados. El siguiente paso de Jesús en el santuario es cuando se cierra la administración en el santuario. Va a llegar un momento en que se va a cerrar el lugar santísimo. Ya nadie va a poder entrar para reclamar a Jesús como abogado y ya el juicio habrá terminado. Vamos a Apocalipsis 15 y el versículo 5 al 8. Otra escena del santuario que viene inmediatamente después. Dice en Apocalipsis 15, 5 al 8. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. La misma palabra templo que leímos en el 11:19. ¿Se refiere a qué lugar? Al lugar santísimo. Dice, se abre el templo del tabernáculo del testimonio. Y ustedes dicen, pero pastor, ya vimos que se abrió en el 11:19. Pero escuchen bien. En el 11:19 el lugar santísimo se abrió para que la gente pudiera entrar por fe, pero el propósito aquí es para que los ángeles con las plagas puedan salir, porque se ha terminado la gracia. Sigue diciendo, después de estas cosas miré, he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Del templo salieron, ahora ven por qué se abre, del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Yo pregunto, ¿las 7 plagas caen después que se cierre la puerta de la gracia? Sí, Señor. Y dice, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Es decir, se ha rebosado la copa. Se ha terminado la paciencia de Dios. Escuchen bien. Dios es longánime. Dios es paciente. Pero llega un momento en que la paciencia de Dios termina. Lo enseña este pasaje. Así que dice el versículo 7, uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo, el lugar santísimo, se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. ¿Y ahora qué dice? Nadie podía
entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Cuando se cierra la puerta de la gracia, ¿cuántos van a poder entrar para reclamar a Jesús como abogado, como intercesor? Nadie. Porque llegó el momento para abrir el templo, no para que la gente pueda entrar por fe, para seguir a Jesús en su obra ya, sino para que los ángeles, con la plenitud de la ira de Dios, salgan para derramar la ira de Dios sobre el planeta Tierra. Este pasaje describe el momento en que se va a cerrar la puerta de la gracia. La puerta de la gracia se cierra antes que Jesús venga. Se cierra la puerta, caen las plagas y luego Jesús viene. Y los impíos son destruidos y los salvos son preservados. La mejor ilustración de esto lo tenemos en la historia del diluvio. Noé predicó por ¿cuántos años? 120 años. ¿Y qué le dijo Dios? Le dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Es decir, está diciendo, mi espíritu va a obrar en los corazones de los seres humanos, pero no para siempre. Dice, será su periodo de gracia, ¿cuánto tiempo? 120 años. Ahora yo pregunto, ¿qué sucedió cuando terminaron los 120 años? ¿Dejó Noé de predicar? Sí. ¿Qué sucedió? Él y su familia entraron en el arca y ¿qué pasó? Se cerró la puerta. Y enseguida empezó a llover. No, señor. ¿Cuántos grupos había cuando se cerró la puerta? 2. Los salvos y los perdidos. ¿Cuántos grupos habrá cuando termine el juicio celestial? 2. Los salvos y los perdidos. Se cierra la puerta y pasan 7 días sin que suceda nada. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que la fe de Noé y su familia fue severamente probada? ¿Cómo creen ustedes que se portaron los que estaban afuera durante esos 7 días? Cada día más altaneros y más burlones. Ven esos locos que están allá metidos en ese barco con todos esos animales. Pero luego, después de ese periodo, entre cuando se cerró la puerta, vino finalmente el cataclismo y destruyó a todos los impíos y Dios salvó a su remanente. Y Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y dijo, antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué no conocieron entre cuando se cerró la puerta y cuando vino el diluvio? No sabían que estaban perdidos. Así será al final de la historia, y de eso está hablando esta escena cuando se cierre la administración en el santuario para que salgan los 7 ángeles con las 7 plagas. Ahora vamos a avanzar rapidito. ¿De dónde específicamente salen las plagas? Los ángeles derraman las plagas, pero ¿saben de dónde salen las plagas? Del arca del pacto. Porque los impíos han pisoteado la ley de Dios. Y el arca del pacto, de ahí es que salen las plagas. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Muy sencillo. ¿Pueden pensar ustedes de algún relato de la Biblia a donde el arca derramó plagas? ¿Recuerdan la historia de los filisteos? Los filisteos incircuncisos que pisoteaban la ley de Dios se llevaron el arca. Porque creían que tenía poderes mágicos. ¿Y qué empezó a hacer el arca? Empezó a derramar plagas. Y entonces una ciudad decía a la otra ciudad, le toca a ustedes el arca ahora. Y luego esa ciudad decía, le toca a ustedes el arca. Porque el arca estaba derramando plagas. Porque los filisteos eran incircuncisos. Las plagas salen del arca del pacto porque el mundo ha estado pisoteando ¿qué? La santa ley de Dios. Y luego viene la ceremonia del macho cabrío en el capítulo 20. ¿Se están dando cuenta que esto sigue el santuario? Empieza en el atrio, campamento,
el altar del sacrificio, el lavacro, el candelabro, la mesa de los panes, el altar de incienso. Luego se abre el lugar santísimo. Cuando termina la obra ahí se cierra el lugar santísimo para la salvación, pero salen los ángeles con las plagas. Y las plagas salen del arca del pacto porque se ha pisoteado la ley de Dios. El siguiente paso entonces sería sacar los pecados y colocarlos sobre la cabeza ¿de quién? De Azazel. Vamos al capítulo 20 de Apocalipsis. Capítulo 20, el versículo 1 al 3, tiene la ceremonia del macho cabrío. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón. ¿Quién es ese? Satanás. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo. La palabra abismo describe un mundo en desorden. Jeremías dijo: vi la tierra y estaba desordenada y vacía, y los cielos no tenían luz. Así que dice, lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto es necesario que sea desatado por un corto tiempo. ¿Cuánto tiempo es desterrado el macho cabrío Azazel? 1000 años. Es atado. Atado en un mundo desértico, como sucedía con el macho cabrío Azazel, y un mundo sin habitantes, como no había habitantes a donde era desterrado el macho cabrío Azazel. Porque todos los seguidores de Satanás habrán muerto por las plagas y por la segunda venida de Jesús. Y luego, después de los 1000 años, lo pueden leer en Apocalipsis 20, la última parte del capítulo, dice que al final de los 1000 años desciende fuego del cielo y destruye a Satanás, a sus ángeles y a todos los impíos. Y entonces en el capítulo 21 viene Jesús a morar con nosotros en el campamento. Vamos a leer Apocalipsis 21, 2 al 4, nuestro último pasaje de esta noche, y luego vamos a tener, no se vayan, porque vamos a tener un testimonio muy interesante que van a querer escuchar. Apocalipsis 21, 2 al 4, relata cuando Jesús vuelve a nuestro campamento, vuelve a vivir entre nosotros. Dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios, ¿dónde? Con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Vuelve a nuestro campamento para habitar eternamente con nosotros. Y luego viene la linda promesa: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Quieren ustedes estar allí? Hay que seguir la obra de Cristo en el santuario. Si hay que seguir su obra y entender lo que hace Jesús, ¿cómo no? Tenemos que entender que Él vivió una vida perfecta en nuestro lugar. Cargó los pecados en nuestro lugar. Resucitó para que nos pudiera perdonar. Cuando nos arrepentimos y confesamos el pecado y venimos a Jesús, el Señor Jesucristo funciona como el intercesor, el abogado, nuestro representante, y nuestros pecados son depositados, cubiertos por su sangre en el santuario. Y si nuestro arrepentimiento fue genuino, todos esos pecados serán sacados del santuario y colocados sobre el que últimamente es responsable por el origen del pecado y la perpetuación del pecado. Y finalmente, el pueblo de Dios podrá habitar con Jesús, con el Padre, con todos los ángeles, por los siglos de la eternidad. Dios va a trasladar la capital del universo acá. Imagínense eso, qué privilegio, en medio de todo el vasto universo, que no se puede medir métricamente,
Dios dice, yo voy a hacer del planetica Tierra la capital del universo. Y vivirá con nosotros por los siglos de los siglos. No permitan, mis queridos amigos y hermanos, que nadie ni nada impida que ustedes estén allí. ¿De qué vale que el hombre gane todo el mundo y pierda su alma? Dice la Biblia.